¿Sabes cuál es el origen bíblico de la palabra católico? Bienvenidos a este video corto, mi nombre es Vincenzo y vamos a hablar sobre los orígenes bíblicos del término católico. La primera persona en utilizar la palabra católico fue San Ignacio de Antioquía en el año 100, cuando le escribía a los cristianos que vivían en Esmirna. Les decía: eviten las divisiones como el comienzo de los males, sigan todos a su obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como a los apóstoles, y respeten a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Consideren como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él le haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús. Allí está la Iglesia Católica. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar, ni celebrar una fiesta de amor, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios. Que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Entonces Ignacio no era un cualquiera. Ignacio era el obispo de Antioquía, era discípulo de Juan, de Pablo y de Pedro, es decir, él era seguidor de los apóstoles y fue nombrado por ellos como el obispo de Antioquía, luego de que cada quien siguió para su lado, luego de que Juan fue a Éfeso, Pablo y Pedro fueron a Roma, donde murieron. Y San Ignacio es el primero en dejar por escrito la palabra católicos para referirse a la iglesia. Católico significa universal. La iglesia a la que pertenece San Ignacio es la iglesia universal. Entonces vamos a ver cuál es esta iglesia que fundó Jesucristo, porque Jesucristo la funda con un propósito y vamos a ver cuál es ese propósito. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que Jesucristo le deja esta autoridad de la iglesia a los apóstoles, en la persona de Pedro. Jesucristo funda una iglesia, una sola. Jesucristo es el constructor, porque le dice: edificaré. Sobre esta piedra edificaré, es decir, está el edificador, el constructor, y está la piedra. Jesucristo edifica su iglesia y promete que la iglesia no podrá ser vencida. Entonces vemos que Jesucristo es nuestra roca en la fe, pero Jesucristo quiere una piedra humana para que tenga ese liderazgo de la iglesia. Cuando Jesucristo asciende, le dice a los apóstoles: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les ha ordenado. Además, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que Jesucristo les da una misión específica a los apóstoles. No les está dejando las manos vacías, sino que ellos saben ya lo que tienen que hacer, porque Jesucristo les ha encomendado todo, más allá de lo que está escrito en las Escrituras, porque cuando Jesús dice esto, no hay Biblia, no hay libros del Nuevo Testamento. Entonces todas las instrucciones son lo que los apóstoles saben, y la autoridad quedó en esos apóstoles. Ahora, vemos que la iglesia es para todas las naciones. Entonces la palabra católico en griego, que significa universal, viene de kata, que significa según, y oles, que significa todo, según el todo, universal, católico. Entonces, si encontramos estas palabras en la Biblia para referirse a la iglesia, significa que la palabra católico sí viene de la Biblia. Vamos a buscarla. ¿Cuál es la iglesia? Bueno, vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer libro de la historia de la iglesia católica, nos dice: la iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos en el griego que dice menon ecclesia kata oles, es decir, la iglesia que estaba por toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, la iglesia entera, como la pone la traducción de nuestro pueblo, de la Biblia. Cuando dice la iglesia entera, la iglesia católica, la iglesia católica, es la iglesia que estaba por Judea, Galilea y Samaria. Eso quiere decir que la iglesia del siglo I, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, es la iglesia católica. Entonces vemos que estas dos palabras, que cuando se contraen, si hacen la palabra católicos en griego, sí está presente
en la Biblia para referirse a la iglesia. Entonces, y vemos que los apóstoles viajaron por todo el mundo para esparcir el evangelio tal como Jesucristo dijo, es decir, Jesús no se equivoca, nosotros le creemos a Cristo, y vemos que esto sí se hizo y se cumplió, de que los apóstoles viajaron a esparcir el evangelio a todas las naciones. Pero cuando los apóstoles murieron, ellos fueron dejando antes los obispos, como nos dice Ignacio: háganle caso al obispo, háganle caso al presbítero y respeten al diácono. Entonces, si esta iglesia primitiva nos dejó Jesucristo, debe esta iglesia haber continuado sobre el tiempo, porque si hay una iglesia diferente, no es la misma que fundó Jesucristo, ya que estaríamos haciendo lo contrario a lo que Ignacio nos dice, que él era sucesor de Pedro, Juan y Pablo, así que él debe tener lo correcto también. Entonces vemos que está lo que se llama la sucesión apostólica. Vemos que los obispos, especialmente los que son apóstoles, dejaron en diferentes países en los que son los obispos, y vemos que todas estas sedes que están acá en Roma tenemos a los sucesores de Pedro y de Pablo, que hasta la actualidad tenemos el Papa. Y entonces en Jerusalén tenemos a los sucesores de Santiago, el hermano del Señor, y de Simón, el celote. Los tenemos aquí, y tenemos a los otros países, porque los apóstoles viajaron por todo el mundo, no podemos ignorar esa tradición. Entonces, recordemos que la iglesia tiene ese llamado universal, y es una sola que Jesucristo fundó, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recordemos también lo que nos decía Ignacio, que hay que estar en unidad con el obispo, y cuando el obispo esté allí, ahí está el pueblo, como si estuviera Jesucristo, porque allí está la iglesia católica. Muchas gracias por ver este video, no se olviden de suscribirse, de compartir con sus amigos, y que Dios los bendiga.